Ya habíamos quedado acá. Ahora puntualmente vamos a modificar el index colocando un par de vínculos. En el título voy a decir plataforma de automotora. Eso no tiene ninguna relevancia, pero bueno, a ver, aquí aprovechando el H1 voy a decir acciones sobre la automotora. Ok, y voy a colocar un par de vínculos. En el primer caso, voy a decir taxa href, ¿cierto? Lo quiero yo para listar, ¿ya? Listar usuarios, perdón, listar usuarios. Y ahora no he puesto la página a cuál se va a dirigir esto. Luego vamos a ver el por qué. Perdón, voy a colocar un salto de línea. Andate a la cresta. Y vamos a colocar un agregar un vínculo agregar usuarios. Esto. Ahora, ¿por qué he dejado vacío esto? Porque todavía no tengo conocimiento de cuáles serían los nombres de las páginas a las cuales tengo que dirigirme. A ver, veamos el diagrama. En el caso del agregar usuario, tendría que ir hacia nuevo usuario.html, que es una página que vamos a tener que crear. En el caso de listar, ese vínculo debiese ir al servlet, listar usuario servlet. Ese puntualmente, en la explicación de él, está acá. Ahí está el servlet que hay que crear y tiene como patrón de URL listar underline usuarios.view. Por lo tanto, estos serían los dos: listar underline usuario.view y nuevo usuario.html. Ok, entonces ese sería el vínculo listar underline usuario.view y acá sería de nuevo usuario.html. Ok, listo. De equivocarnos debiese arrojarnos un error 404 puntualmente. Ok, hecho eso, vamos a partir dando solución a lo que es el listar usuarios. Para ello, el esquema, ¿cierto? Presenta acá un servlet que representa una vista. Por lo tanto, vamos a crear un servlet ubicado dentro de conbd.view. ¿Ok? Y nos vamos a ir a trabajar al método processRequest. Entonces, nos vamos a posicionar en source package, nuevo servlet, el cual se llama listar usuario servlet, ¿cierto? Dentro de com.bd.view. Luego el patrón de URL es listar underline usuario.view. Ahí está. Pincho terminar. Acá necesito importar desde java.sql. Perdón, .sqlexception, y también por supuesto importar desde mi package.com, desde mi subpackage bd, de mi subpackage model, conexión puntualmente. Como nuestro interés es querer mostrar la información, vamos a hacer uso del método processRequest que se aprecia acá para poder mostrarla. Ahí voy a reemplazar el título diciendo listado de usuarios, y dentro del body, en vez de ese h1 que aparece, vamos a trabajar acá primero que nada creando un objeto conexión. Disculpen, a ver, para que esto funcione bien vamos a armar primero una estructura de try catch, okay, donde vamos a trabajar como comúnmente lo hacemos, con un SQL exception y un exception. Esto vamos a comenzar acá imprimiendo podría ser una tabla, más que nada para darle orden a los registros. Por lo tanto, vamos a hacer un out.println y voy a dar inicio a una tabla con un ancho, perdón, width, ¿cierto? El ancho va a ser unos 500 píxeles. Voy a indicarle un border, bueno,
ya sabrán ustedes que a lo mejor no es lo más idóneo una tabla, ya que después de ver por tanto tiempo los div, ¿cierto? Y que son mucho más utilizados hoy en día, pero yo lo estoy haciendo más que nada por rapidez, ¿cierto? Donde voy a imprimir con un caption que dice listado de usuarios. Cierro lo que vendría siendo el caption. Recuerden que el caption es una especie print ln, es una especie de título por sobre la tabla. Voy a volver a imprimir el inicio de una fila. Ahí abro el tr, acá con slash tr lo cierro. Esta es la fila y dentro tengo columnas, el cual estoy hablando de th. Va a decir como por ejemplo login. No vamos a listar la password, ya que no es lógico que aparezca en un listado aparezcan las passwords del usuario. Lo que sí vamos a listar va a ser el login, el nombre y el apellido. Okay. Vamos a listar 3 campos. Ahora, si bien es cierto estos son los encabezados, lo que debemos hacer ahora es generar filas dinámicas, y para ello voy a decir del tipo conexión, voy a crear un objeto C que equivale a un new conexión, que es la clase que creamos nosotros, ¿cierto? Voy a preparar la sentencia c.con, ¿cierto? .statement, y vamos a asignarle al result set el resultado de la ejecución de la sentencia select. Entonces vamos a decir select asterisco from, bueno, asterisco no, vamos a seleccionar el login del usuario, vamos a seleccionar el nombre del usuario y el apellido del usuario. O sea, 3 campos desde la tabla usuario. No quiero hacer abuso de estar tratando de listar la password, siendo que no va a ser impresa. Entonces tengo select log underline usu, nom underline usu, ap underline usu desde la tabla usuario. Por supuesto que me veo la necesidad ahora de hacer un ciclo while que me permita a mí poder mostrar. Por lo tanto voy a hacer un c.rs objeto c.rs.next, ¿cierto? Y aquí empiezo a imprimir, y lo que vamos a imprimir es el inicio de una fila. Ya estoy flojeando ya, pero ahí está el inicio de la fila, ahí está el término de la fila, slash tr, ¿cierto? Y dentro necesito celdas td, en la cual vamos a imprimir el inicio de la celda y vamos a concatenar con el objeto c, llego al objeto rs, y este mediante el método getString, ¿cierto? Me va a permitir obtener el login del usuario. Vuelvo a concatenar y doy término a la celda. Así doy término a lo que era el login. Hago lo mismo con el nombre y con el apellido. Ok, listo. Una vez que termino el ciclo, cierro la sentencia. Ya. En el caso de los catch, voy a aflojar un poco, voy a hacer impresión, ¿cierto? Diciendo error en la selección de datos desde usuario, mientras que en el otro catch voy a tratar de diferenciarlo diciendo error en la selección. ¿Ya? Okay. Puedo además acá una vez finalizado puedo hacer un vínculo para volver un taxa, ¿cierto? href diciendo que se devuelva al index.jsp, que es nuestra página inicial, volver al inicio, y cierro el taxa. Esto guardo,
entonces el index ya me debiese estar permitiendo a mí poder apreciar el listado de registro. Si no, debiésemos empezar a ver cuáles son los errores que ocurren. Entonces al listar, ahí podemos ver a J. Pérez, cierto, que es el único usuario que hay. Y ahí está el volver al inicio. Entonces ahora vamos a crear el formulario como se presenta acá. Me refiero a esta página HTML, nuevo usuario.html, que tiene login, password, nombre y apellido, con un par de botones. Entonces para ello me voy a posicionar en web page y voy a crear un nuevo HTML, cual tiene por nombre nuevo usuario, ¿cierto? No es necesario especificar la extensión ni tampoco ninguna ubicación, ya que va a aparecer al mismo nivel del index. Pincho terminar, voy a darle un título que dice nuevo usuario, y dentro del HTML, ¿cierto? Inclusive aquí aparece un div que dice, podríamos colocar registro de nuevo usuario. Es necesario empezar a trabajar dentro de lo que es el formulario. Entonces vamos a comenzar con un tags for, le vamos a dar un nombre, le voy a llamar for1, ¿okay? También le voy a dar un ID que va a ser for1, el método es necesario, le vamos a indicar un método post, y el action, que en este caso debiésemos fijarnos en que el formulario envía la información a este servlet, agregar usuario servlet. Por lo tanto, yo señalé dentro del ejercicio que ese servlet tenía el patrón de URL agregar underline usuario.do. Por lo tanto, al momento de codificar, vamos a tener que indicar que el action del formulario va a ser agregar underline usuario.do. Bueno, ¿qué vamos a plantear acá? Vamos a ir planteando etiquetas donde diga, como por ejemplo login 2 puntos, cierro el label y una casilla input, ya súper básico, lo vamos a hacer tape del tipo text, cierto, con un nombre que va a ser txtlog, ya. Bueno, además hago un salto de línea, hago lo mismo con la siguiente, la palabra es password y no debiese ser del tipo text, sino que es del mismo tipo password, y le voy a llamar txtpass. Ok, luego tenemos el nombre, cierto, se llama txtnom, la casilla, y luego tenemos el apellido, se llama txtape. Ahora cabe señalar que, perdón, aquí faltaban unos saltos de línea. Cabe señalar que yo no perdí tiempo en lo que eran los identificadores ni nada de eso, producto de que no voy a trabajar con estilos en este ejercicio. Input del tipo submit, le voy a dar un nombre. El nombre que le voy a dar es btnreg y un value, registrar. Ahí tengo un botón. El otro botón es para restablecer, será del tipo reset, btnres, y acá vamos a decir restablecer. Ok, y eso sería el formulario. Por lo tanto, ahora es necesario que nos pongamos a trabajar en lo que va a ser el controller. ¿Qué es necesario recordar? El patrón de URL, agregar underline usuario.do, luego txtlog, txtpass, txtnom y txtape. Voy a guardar, ok, y voy a finalizar el video para dar término y pasar a un siguiente paso.